recordarles a todos nuestros eh, asistentes y participantes, que sobre todo los asistentes que nos están viendo desde muchos lugares, no solo aquí en Colombia, sino a nivel internacional, que pueden hacernos sus preguntas para tenerlas en cuenta, para irlas respondiendo. Posteriormente vamos a tener el conversatorio con diferentes decanos y subdecanos de facultades de medicina aquí en Colombia y que podemos tomar sus preguntas para tener un motivo de discusión y de profundización en diferentes temas. Perfecto. Con esto vamos a dar paso a la segunda conferencia, gracias al doctor Luis Carlos Domínguez. Es docente e investigador de la Universidad de La Sabana. Es el director del Departamento de Educación Médica de la Universidad de La Sabana. Y nos va a acompañar con el tema Educación Médica y TICS. Gracias, doctor Luis Carlos Domínguez. Bueno, muchas gracias a los organizadores de este importante evento. Es un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes algunas reflexiones sobre esta interesante pregunta que los organizadores pues, han formulado. Y es si el médico del futuro va a ser reemplazado por la inteligencia artificial. Mi nombre es Luis Carlos Domínguez, yo soy cirujano, soy profesor de cirugía y de educación médica en la Universidad de La Sabana. Quisiera empezar por recalcar algunas de las herramientas intelectuales que tenemos para hacer un razonamiento certero, no solamente en el campo de la medicina, sino en el campo de nuestras vidas. Pinker, Steven Pinker, es uno de los psicólogos experimentales más importantes de los Estados Unidos, profesor de la Universidad de Harvard, pues habla que son 5 elementos centrales los que nos permiten tener un razonamiento certero. La lógica, el pensamiento crítico, la probabilidad, elementos de correlación y causalidad y la toma de decisiones. Entonces, estos 5 elementos se erigen como los pilares fundamentales de la racionalidad, ese faro, luz y guía en el que todos los seres humanos pues queremos ubicarnos. Porque seguramente si somos seres absolutamente racionales, pues nuestras elecciones, nuestras decisiones van a ser muy buenas y seguramente lograremos fácilmente alcanzar los fines poniendo unos medios de manera eficiente. Sin embargo, Pinker, haciendo un recuento de la evolución histórica y de la evolución en general de la humanidad, pues nos recuerda una cosa que es muy importante, y es que aunque pensamos de forma sensata, y hay muchos puntos en la historia que lo indican así, por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo y cómo se desarrollaron las vacunas para atender este problema tan importante, pues nosotros somos seres que pensamos de forma sensata y resolvemos normalmente los problemas, pero usualmente no sacamos provecho de esas herramientas de razonamiento certero que hemos desarrollado a lo largo de nuestra evolución. Y una de las razones importantes es porque esas herramientas no son un componente estándar de nuestros currículos educativos. Si esto lo miramos en el campo de la educación médica, pues probablemente existe una subutilización de cátedras muy explícitas en cuanto a la lógica, al pensamiento concreto, la resolución de problemas, la toma de decisiones, etc. Entonces, esto es un problema que parte de la educación, es decir, la racionalidad de nosotros en nuestra toma de decisiones pues depende mucho de la educación. Allí entonces aparece este concepto que es importante y es tal vez uno de los orígenes de esto que llamamos la inteligencia artificial, para diferenciarla de la inteligencia natural que traemos pues en nuestro armamentario como especie. Para referirnos, según lo que dice Wikipedia, esto yo lo vi allá, me parece una definición muy simple, comprensible, y es la inteligencia expresada por las máquinas, sus procesadores y sus softwares, que serían los análogos al cuerpo, el cerebro y la mente de los seres humanos, pero que se diferencian de ellos específicamente, o sea, de la inteligencia natural que poseemos,
por nuestra evolución, por nuestro comportamiento biológico, relacionada con nuestro cerebro complejo. Entonces, aparecen en el escenario dos tipos de inteligencia. El punto es que con todos estos elementos que pueden proveer una crisis a nuestra racionalidad, a la toma de decisiones o a la forma en lo que lo hacemos, pese a que resolvemos problemas, pues el propósito de la inteligencia artificial, entre muchos, pero sintetizando esto ya en el campo de la educación médica, pues es imitar y ampliar el pensamiento y las acciones racionales de los seres humanos. Es decir, permitir que se pongan todos los medios afines para que alcancemos finalmente la resolución de las circunstancias, perdón, las situaciones que se nos presentan como problemáticas. Sin embargo, pues aquí se presenta una falsa dicotomía. Esto, digamos que cuando uno lee El mundo y sus demonios y cómo la ciencia pues es una luz en la oscuridad que nos recuerda Carl Sagan, pues es una falsa dicotomía si es el hombre o es las máquinas, o el hombre versus las máquinas. Es decir, siempre nos ponemos como en dos extremos completa y radicalmente opuestos, eh, tal vez muy obtusos, o es el hombre o son las máquinas. Es una lucha permanente que ha dado cantidad, digamos, de perspectivas desde la literatura, desde la antropología, la sociología, la filosofía, etc. Esta es una discusión que lleva muchísimo tiempo, que probablemente se acentuó mucho más a principios del siglo XIX con toda la revolución industrial, la primera revolución industrial, pero que la seguimos viviendo hoy ya cuando vamos hacia una cuarta revolución ya relacionada pues obviamente con todos estos elementos tecnológicos. Y se presenta por elementos como este. Aquí vemos a Kasparov en una partida de ajedrez, perdiéndola contra un sistema de inteligencia artificial que es el Deep Blue. Entonces esto permanentemente nos está recordando o nos está haciendo ver que somos seres que no somos infalibles y que perfectamente podemos ser superados en nuestros modelos de decisión, nuestra toma de decisiones por las máquinas o en este caso, pues por unos sistemas de procesamiento de información. Igualmente vemos esto de DeepMind, que es todo el algoritmo o toda la plataforma creada por Google, que se conoce como el AlphaGo. Y esto pues hace unos años, ustedes saben muy bien que también es un modelo similar a lo que hizo Deep Blue a los enfrentamientos que tuvo, por ejemplo, con grandes pensadores, en este caso con Kasparov, para luchar contra, o para competir, perdón, no luchar, sino competir contra jugadores muy expertos chinos de estos juegos, el Go, y tomar decisiones que son superiores. El punto es que todo esto finalmente son sistemas de inteligencia artificial diseñados para la toma de decisiones que en cierto punto pueden llegar a ser superiores en la toma de decisiones que los seres humanos. Entonces esto preocupa, usualmente pues genera cierto tipo de perspicacia en nosotros los seres humanos y en digamos, intentar ver esa faceta tan apocalíptica de que las máquinas nos van a superar y nos van a comer algún día. Entonces, con este, digamos, contexto, y si nos situamos en el campo de la educación médica, y aquí declaro que algunas de estas cosas son pues perspectivas individuales que he tenido en mi vida como profesor, por digamos, la educación que he recibido en el campo de la educación médica y porque soy cirujano activo y es lo que yo veo. Pero entonces yo me pregunto, ¿cuál es el fin de la educación médica? ¿Por qué nos enfocamos tanto desde las universidades? ¿Por qué creamos departamentos de educación médica? Porque hay una estructura organizada alrededor del mundo en términos de educación médica, unos programas de formación longitudinal, de lifelong learning alrededor de la educación médica. Esto no es otra cosa, pienso yo, que para contribuir a la formación de buenas personas y de médicos que sean competentes, para que provean en su sociedad cuidado de alto valor. No solamente para los pacientes y sus familias, es decir, no solamente viendo esto dentro de un componente hospitalario, sino para su comunidad, porque la medicina está también fuera de los hospitales y para la sociedad en general. Entonces, la educación, y esto no le gusta mucho a los educadores también, o es un fin o es un medio, tal vez se escapa un poco del alcance de esta presentación, pero simplemente yo lo pongo en unos términos de contribución
a ser mejores personas y a formar mejores médicos que atiendan muy bien y cumplan su rol en una sociedad. Entonces, teniendo en cuenta esto, desafortunadamente el problema es que la medicina pues es una ciencia cargada de incertidumbre y es una ciencia cargada de problemas y de problemas de decisión muy graves y de errores, como estamos viendo aquí. La toma de decisiones pues se alimenta de una gran cantidad de variables externas que tomamos del medio, que tomamos de la información que nos va llegando y que las empezamos a procesar para racionalmente, a partir del uso de todos estos elementos que mencionaba inicialmente de Pinker, de la lógica, de la causalidad, la correlación, etcétera, tomar buenas decisiones para nuestros pacientes. Pero desafortunadamente, pues no siempre pasa. Entonces, los errores, los eventos adversos, la atención insegura a los pacientes, los problemas de calidad clínica, de atención, pues evidentemente son negativos en muchas circunstancias, más en algunos sitios que en otros, más en algunos contextos que en otros. Es decir, es una cuestión que termina siendo problemática en varios contextos. Entonces aquí entra definitivamente el problema en el que, o una posible solución, y es que la inteligencia artificial, ¿sí? Y sentémonos en este caso en el uso de las computadoras a través de todo su software, de todo su procesamiento, pues pueden realizar predicciones y diagnósticos mejor que los que realizan los seres humanos. El objetivo no es otro que disminuir o intentar disminuir una cantidad de incertidumbre en torno a la toma de decisiones, y aquí es donde quiero atar eso precisamente con los problemas de la racionalidad de la toma de decisiones, la elección. Pues para disminuir los errores. Y eso sí que es importante en medicina, porque todos los días los que hacemos medicina clínica, pues estamos sujetos a esto, a cometer errores, y siempre estamos pensando en cómo intentar tomar mejores decisiones, o lo hacemos tácita o explícitamente, en una junta de decisiones, una junta de morbimortalidad, en una revista clínica, o lo tenemos tácitamente, el tema de unas buenas decisiones que provean cuidado de alto valor para las personas. Entonces la inteligencia artificial nos permite trabajar con muchísimas cosas. Cantidad de evidencia existe hoy en día, cantidad de evidencia. La medicina basada en evidencia es uno de los paradigmas fundamentales de la medicina moderna, indiscutiblemente. Se producen cantidad de documentos, cantidad de evidencia científica todos los días, evidencia empírica, algunas respaldada por teorías, otras no, pero que es imposible para nosotros procesar, aunque muchos de nosotros estamos metidos en campos de experticia muy específicos, aún así la vasta cantidad de información nos sobrepasa y va a un ritmo completamente acelerado respecto al que nosotros tenemos y al que podemos digerir y procesar toda esta cantidad de información. Entonces la inteligencia artificial pues nos permite acceder a esto de una forma eventualmente más organizada, de una forma en la que se puede recuperar la información necesaria para la toma de decisiones. Pero también nos abre unas enormes oportunidades en estos problemas de diagnóstico específicamente y de toma de decisiones en medicina, a través de la conectividad que genera y del networking global que genera esto. Es decir, es unión de computadores y computadores y computadores que de alguna manera proveen unos árboles de decisión y unos mecanismos muy específicos para toma de decisiones que permitan reducir la incertidumbre. Incertidumbre que, vuelvo y repito, estará siempre presente en nuestro actuar. Pero cada vez la medicina va cambiando más hacia una medicina de fines y una medicina menos de medios. Entonces, de ahí que vengan todos estos elementos a cobrar una importancia muy importante. Y pues van avanzando y hoy vemos plataformas tan importantes como esta de Neowin de Google Health, de DeepMind, que como mencionaba previamente no salió en el campo de la medicina, salió específicamente para toma de decisiones en general, pero cada vez se va focalizando más en la toma de decisiones en nuestro campo por la relevancia que tiene y porque pues esto es una cuestión del día a día, igual Watson, por ejemplo. Todos estos sistemas de inteligencia artificial de IBM. Entonces, la inteligencia artificial está allí y está en medio de nuestro devenir diario, de nuestra toma de decisiones, de nuestro contacto con los pacientes, de nuestro contacto con
el sistema de salud, con los hospitales, con cantidad de actores que forman parte de nuestra vida cotidiana, en nuestra práctica profesional. Entonces, es un poco difícil verlo a la luz de la primera falacia de Sagan, en esa dicotomía como tan radical de el hombre contra las máquinas, es decir, o gana uno o pierde el otro, y probablemente ese no sea el mejor argumento. Sin embargo, hay problemas. Por ejemplo, Masters, que es un autor muy importante en el campo de la educación médica, publicó en Medical Teacher una cosa que a mí me llama mucho la atención, en términos generales sobre el uso de la inteligencia artificial, que reduce esto un poco muy al campo técnico. Y es que para ser un médico competente, un sistema de inteligencia artificial no tiene que ser el mejor médico del mundo. Es decir, no tiene que ser outstanding para ser un médico competente. Y un sistema de inteligencia artificial, por ende, no tiene que ser un sistema outstanding, puede ser un sistema promedio. Entonces, la inteligencia artificial tiene que ser, en su opinión, mejor que solo el peor estudiante graduado de su clase. Si todos nos acordamos en nuestras clases como médicos, pues hay unas personas que son absolutamente brillantes y hay otras que no, que están como en esas colas de la distribución. Pues la inteligencia artificial, con tal que sea mejor que el peor de los graduados de la clase, ya está haciendo algo. Y además, asumiendo una curva de distribución estándar, si es mejor que el estudiante promedio, es mejor que el 50% de todos los médicos. Entonces, no es que se tenga que proveer una gran fantasía o una gran expectativa en torno a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial puede reemplazar realmente la toma de decisiones en algunos aspectos del médico promedio. Entonces, no tenemos por qué sentirnos absolutamente vulnerables o colocarnos en un pedestal en el que no podamos ser en algún momento confrontados por la ciencia y por la evolución y la tecnología. Sin embargo, queda pues una cuestión pendiente con la inteligencia artificial y es esto del contacto humano, ¿sí? Entonces, siempre ha aparecido pues en relación con las máquinas, pues que las máquinas no sienten, que las máquinas no expresan valores, que las máquinas no tienen empatía o no tienen compasión, etcétera, y que el contacto humano pues es una cuestión muy importante. Sin embargo, si uno lo traslada al campo de la medicina, y aquí vuelvo con otra de esas falacias que rescata Sagan, que es esto del después de esto, luego a consecuencia de esto, que es otra de las falacias que tenemos, digamos, en nuestra forma de interpretar las cosas. Uno podría decir de una manera muy escueta que cuando no había máquinas, la medicina era humanizada. Entonces, asociaciones, causalidades un poco absurdas, un poco sin fundamentos, falacias realmente, como la primera que presentaba en las dicotomías, en los espectros muy grandes. Entonces, uno podría asumir que cuando no había máquinas, la medicina era humanizada. Sin embargo, aún con las máquinas, pues las causas de la deshumanización son múltiples. Es decir, esto no tiene un sustento claro. Es decir, esto no está aparte de la opinión y aparte de la perspectiva de muchas personas, obviamente de diferentes campos, desde el campo de la antropología, desde el campo de la sociología, de la teología, etcétera, pues uno no puede decir categóricamente que la deshumanización es una consecuencia inevitable de la aparición de la tecnología y de las máquinas. Aquí hablo de máquinas en términos generales, pues para no referirme solamente a esta evolución de la tecnología en la que estamos. Y las causas son múltiples, por la naturaleza misma del ser humano. No, basta con ver, pues obviamente, todas las atrocidades que ha hecho el ser humano en diferentes contextos y que se hacen y que se están haciendo hoy por la mañana y se van a hacer ahora por la tarde y mañana. Atrocidades, cantidad de atrocidades. Cantidad de atrocidades en la medicina. Basta volver y ver todo el origen de Nuremberg y todo lo que conocemos acerca de las atrocidades que se han cometido. Las causas de la deshumanización también vienen de las presiones por eficiencia, de las presiones a las cuales estamos sometidos los profesionales de la salud en nuestros hospitales, en las salas de cirugía, en muchas partes. Entonces, esto cambia la forma de ejercer la medicina, pero no necesariamente depende de las máquinas.
depende también de las fallas en la educación. Y esto es un tema muy importante y vale la pena mencionarlo y recalcarlo porque es llamativo porque muchos estudios muestran, por ejemplo, que la empatía de los profesionales disminuye a lo largo de su carrera. Los estudiantes que llegan siendo muy empáticos, muy compasivos al principio de la carrera, es decir, estos estudiantes que entrevistamos y siempre quieren hacerlo mejor y dar todo y ayudar, ¿por qué se les va quitando esto a lo largo de la carrera? ¿Por qué el profesionalismo decrece? Son preguntas importantes que condicionan, por supuesto, deshumanización, pero que no dependen únicamente de las máquinas. La medicina de escritorio, esto son palabras mías. Hay gente que no ve pacientes, pero toma decisiones sobre los pacientes. Esto es una práctica que se da todos los días. Yo no quiero, digamos, mencionar mucho al respecto, pero hay decisiones sobre los pacientes que se realizan sin ver pacientes. Y no estoy hablando a un nivel de la salud pública, ni a un nivel eh, de la salud planetaria, ni la salud global, sino en el día a día. Hay alguien que determina qué es lo mejor para el paciente que está hospitalizado en determinada sala del hospital y que se le debe hacer este o el otro procedimiento o que este procedimiento no se puede porque vale mucho, etcétera. Hay muchas causas de la deshumanización de la medicina. Entonces, aquí lo que quiero es enfatizar que no depende exclusivamente de las máquinas. Entonces, el contexto actual nos implica muchas cosas que son retos muy complejos. Evidentemente hay elementos de humanización, evidentemente hay elementos de toma de decisiones racionales, certeras, cada vez más comprometidas con los fines, cada vez cerrando más la brecha eh, entre los medios y los fines, ¿sí? Ya no solamente esperamos que el paciente nos agradezca por lo que estamos haciendo, que es una cosa muy importante, muy dignificante de nuestra profesión, sino que también nos comprometamos con los resultados. Es una cosa de la evolución de la medicina. Aquí vemos, por ejemplo, lo que dice CANMEDS. CANMEDS, ustedes lo conocen, pues es un marco de competencias muy importante en Canadá. Lo traigo porque es muy parecido, digamos, a los marcos de competencias que incluso tenemos nosotros aquí, que ha definido Scofame y que hemos definido en las facultades de medicina. Entonces, el experto médico, pues tiene unos roles muy complejos que no solamente tienen que ver con su rol profesional de ser competente en saber la fisiopatología de las enfermedades, la toma de decisiones, el mejor tratamiento, etcétera, sino con una cantidad de roles que vienen mediados por la comunicación, por la academia, por la abogacía dentro del sistema de salud, por el liderazgo, etcétera, que no necesariamente dependen exclusivamente del uso de las máquinas o la inteligencia artificial, aunque también pues sabemos que hay uso de inteligencia artificial para dar malas noticias o para decirle al paciente que su pronóstico va a ser esto o aquello. Ahí vendría pues una discusión sobre estos alcances. Pero en términos generales, el ejercicio profesional integral pues sí requiere de elementos que mejoren la toma de decisiones y otros elementos que podemos entrar en un campo mucho más humanista. Entonces, para ir sintetizando todos estos elementos, pues los roles del médico en el futuro, yo los entiendo y creo que los comparto perfectamente con las personas que me han precedido en esta conferencia y con la literatura científica, es que los roles del médico del futuro requieren ser fortalecidos desde diferentes medios, frentes. Nosotros tenemos un gran compromiso y una gran responsabilidad desde la educación, pero no podemos alejarnos de que la inteligencia artificial es uno de los componentes del cambio, es decir, no podemos darle la espalda a todos los elementos que de manera acelerada están permeando la profesión y permean obviamente nuestras vidas. Entonces, creo que hacia el futuro sí hay que ser muy proactivo en el diseño de sistemas de inteligencia artificial en medicina, pero no solamente en la creación de programas o de procesadores o de máquinas, sino de sistemas. Y cuando hablo de sistemas, no necesariamente habla de aparatos, sino de elementos que tengan en cuenta el contexto, que tengan en cuenta la variabilidad de las poblaciones, que tengan en cuenta la epidemiología local, la demografía, etcétera, cantidad de cosas. Es importante que exista enseñanza explícita sobre esto. Estos no son temas tácitos. Es como eso que llaman las competencias blandas, que de blandas no tienen nada. Es decir, hay que hablar específicamente
explícitamente de temas como el liderazgo, de temas como el trabajo en equipo, de temas como la comunicación. Esas no son cosas que se aprendan silvestremente o que se vayan pegando de forma silvestre. Hay que serlo muy explícito. Entonces, igual pasa con la inteligencia artificial, con el uso de tecnología. Hay que hablar sobre esto. Esta charla, cuando la estaba probando, me hizo mucho reflexionar sobre esto, sobre estos aspectos, eh, porque no es mi campo primario específicamente, todo este campo de la tecnología, pero sí es importante recalcar sobre eso en el currículo, y eso es una cosa que debe ser y es importante. Sin embargo, aquí vienen unos elementos centrales y es la reflexión sobre el buen uso y el alcance y llevarlo paralelo al fortalecimiento del razonamiento moral de los médicos en formación. Es decir, queremos o todos soñamos con que la medicina estuviera llena de personas con unas etapas, como decía Colbert, de razonamiento moral eh, postconvencional, es decir, mm, personas que pudieran tener en su forma de actuar siempre el deseo de ayudar a los demás de una manera legítima, desinteresada, etcétera. Antes compasiva, anteponiendo, por supuesto, los intereses del paciente a los suyos. Pero esto es una cosa que también se tiene que fortalecer y se tiene que enfatizar fuertemente en el currículo frente a todo el tecnicismo que tiene la medicina en la actualidad. Y yo creo que hay una clave central en todo esto y son las humanidades. Las humanidades, si se pudieran alimentar de todos estos elementos tecnológicos y pudieran tener un equilibrio y un balance muy importante, le darían un contexto eh, clave a la profesión. Yo creo que la profesión o la desprofesionalización de la medicina, es lo que mucha gente llama la desprofesionalización de la medicina para referirse es al tecnicismo de los médicos. Yo creo que la única forma de llenarlo es con las humanidades, resaltando evidentemente el humanismo, las otras ciencias, las ciencias sociales, cantidad de elementos que giran alrededor de nuestra práctica. Y esto nos va a permitir que no luchemos o que evitemos esas falsas dicotomías, ¿no? Porque, eh, pues, el médico del futuro va a requerir, o ya lo requiere, es que esto no estamos hablando del futuro, es que esto ya es el futuro, un trabajo muy cercano entre los médicos y la inteligencia artificial. Entonces, para responder después de toda esta carreta, la pregunta que tiene esta conferencia, ¿será que el médico del futuro va a ser reemplazado por la inteligencia artificial? Mi conclusión, mi perspectiva, no. Muchas gracias. Doctor Luis Carlos Domínguez, muchas gracias por su intervención. Nos quedamos con una frase que nos llegó mucho, que es la deshumanización de la práctica médica. No es consecuencia directa del uso de las tecnologías. Y tal vez ese paradigma es uno de los desafíos más grandes que tenemos que buscar y luchar contra esa desinformación que se está creando. Hace poco tiempo, pues en línea con las ideas que usted nos ha compartido, hace un poco tiempo conversábamos sobre que esto puede ser en malas manos y desde un punto de vista del uso político, ¿sí? Tema para eh, una nueva lucha de clases, digámoslo así, entre los jóvenes y los más viejos, digámoslo así, que los que están a favor de la tecnología y los que están en contra de la tecnología, ¿ya? Que la tecnología nos está deshumanizando y la tecnología no, nos está ayudando. Entonces, es este punto socialmente y desde el punto de vista en paradigma, de un paradigma de desarrollo hacia el futuro, como humanidad va a ser muy importante. Nos quedamos con esa idea, doctor. Agradecemos muchísimo su intervención magistral y damos paso a la tercera conferencia, doctor. Muy amable.